Y precisamente para ahondar, detallar y sobre todo ampliar y derivar respecto a estos datos, vamos a comenzar con Hardy Níter, quien es director ejecutivo de Gente del Sur, con cada cierto tiempo dialogamos acerca de esta encuesta que está generando cosa pública, aportando al debate. Puede uno estar de acuerdo o no con los resultados, pero lo importante es que hay conversación. Hardy, esto es un trabajo que muchas veces la gente quizás no sabe, pero que implica reflexión, preparación, gestión y producción. Es bastante largo. ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo lo llevan a cabo ustedes y a través suyo también con apoyo de la UCS y la consultora que trabaja con ustedes? Primero quiero saludarte y agradecer por esta invitación. La verdad es que somos un centro de estudios, Gente del Sur, que somos un equipo transversal. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Aportar el debate regional, generar puntos de encuentro, abrir el diálogo con tolerancia en el sur de Chile. Estos son temas del sur de Chile. Y en este caso firmamos nosotros un año atrás, el año 2023, un convenio con la Universidad de San Sebastián para elaborar encuestas, 3 encuestas en el año. Las encuestas las elaboramos un equipo nuestro, que llamemos un equipo editorial, donde hay un economista, un historiador, un sociólogo, y estoy yo, somos 4 personas, que hay preguntas que son estables, permanentes, que tienen que ver con confianza en instituciones, prioridades, tema económico y al final los temas de seguridad, y cada cierto tiempo vamos metiendo preguntas nuevas. Esta encuesta se hizo del 27 de marzo al 1 de abril, contestaron 870 personas, porque ustedes contactaron 80.000 y de ellas 800 y tantas contestaron. Y con un margen de error de un 3,3%. Sí. ¿Qué quiero decir primero? Esta es una encuesta que se hace en las 30 comunas de la región, ¿ok? Y hecho por Gente del Sur. Y hoy día estamos mostrando la 6ª encuesta y por eso nos sentimos orgullosos, porque la importancia de la encuesta es la persistencia en el tiempo, lo cual tú vas viendo... Que puede comparar tendencias. Para ir comparando tendencias, en fin. Si me permite, Camilo, el primer punto sobre cuáles son las prioridades o las preocupaciones de las personas que respondieron a esta encuesta, en los primeros 3 lugares son seguridad, que aumenta la preocupación por la seguridad; segundo, la salud; y tercero, narcotráfico. Temas que para un sureño eran impensados 10, 15, 20 años atrás. Claro, pero tienen que ver también con campañas políticas o mediáticas de pronto de insistir en diversas temáticas y que no siempre tienen un correlato en las cifras reales de delincuencia, porque efectivamente mientras en Santiago aumenta, acá puede haber disminuido. También tenemos un tema... Qué buen punto, porque después preguntamos sobre las percepciones. Después preguntamos sobre confianza en las instituciones. Y para orgullo de los bomberos están muy disparados en el primer lugar. Después viene Carabineros, que recordemos 4 o 5 años atrás estaban bastante más abajo. Viene la PDI, viene la Fuerza Armada, la radio y universidades. Yo quiero destacar 2 elementos en confianza en las instituciones. Los que están en el suelo, desde el punto de vista de la valoración y la confianza, son los partidos políticos, lamentablemente, sí. Y los parlamentarios. Y los parlamentarios, ¿cierto? En lo que se nota que hubo un cambio muy positivo, Camilo, es la aprobación que hay de municipalidades. Municipalidades, hasta la encuesta que hicimos en el mes de noviembre, tenía un 14% de aprobación o de confianza. Hoy día pasó a un 28%, duplica, eso es muy importante. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Mira, aquí, desde que hubo elecciones, ¿cierto? Hace un par de meses atrás, la mayoría de las comunas de la región cambiaron de alcalde. Tenemos un alcalde nuevo en la capital de la provincia de Osorno, tenemos un alcalde nuevo en la capital de la provincia de Yanquihue, un alcalde de Puerto Montt, alcalde nuevo en la provincia de Chiloé, en Castro. Se nos ocurre que esta tremenda aprobación tiene que ver con una especie de lo que se llama la luna de miel de las nuevas autoridades, de cierta esperanza que hagan bien las cosas. Una liberación de ansiedad, porque tenían una visión crítica y el cambio en sí mismo es algo ya positivo. Genera, digamos, expectativa. Va a ser importante la encuesta que hagamos en el mes de julio, si efectivamente la tendencia tan positiva de las municipalidades sigue en alza. Y el otro elemento también a destacar, que también es muy significativo, en el caso del gobierno regional, pasa de 8,5 a 15,4, se aumenta un 6,9%. Entonces también, el caso del gobernador, recordemos que la vez pasada fue la primera vez que se elige un gobernador en todo Chile, este es el segundo gobernador electo por la población, ahora fue con voto obligatorio. Entonces también tiene que ver tal vez con
con expectativas, ojalá que le vaya bien. Recordemos que el gobernador lleva apenas 3 meses, ¿cierto? Asumió el 6 de enero. Entonces, En esto es importante también, disculpa Harry, el contexto, porque probablemente muchas de las personas que contestaron la encuesta anterior acerca de los gobernadores estaban metidos, informados medianamente acerca del caso convenio, en que se mezclaban informaciones y muchas sin veces duda. veces la gente culpaba al de un sector cuando el gobernador o los responsables de los convenios mal realizados eran de otro sector. Era bastante confuso y por lo tanto esa información que nos saturaba en ese minuto, Sí, quizás al sin tomarse duda. esta encuesta ya no estaba en los medios, estaba otro tema, Carol Dance y demás. Recordemos que en el caso de las municipalidades, cuando tomamos la última encuesta, que marcaba apenas un 14% de aprobación, el alcalde de la capital regional estaba siendo procesado, Claro, en fin. estaba encarcelado, que coincidió, de hecho, los actos judiciales y de la fiscalía coincidieron con el cronograma electoral, lo que fue llamativo, digamos, un minuto. Sí, también, porque recordemos que las elecciones fueron el 27 de octubre, ¿no? De octubre, digo bien, y el alcalde fue detenido, digamos, el caso de Puerto Montt fue como el día 24. Claro. Ya, después, mira, tema Sí, yo quisiera hacer una pregunta antes de avanzar un poco ¿Ya? respecto a, como para que la gente entienda, porque cuando ustedes dicen las prioridades regionales, uno tiende a creer que cuando hay una especie de jerarquización de temas, que si el primer tema tiene un 80%, el otro tiene un 10%, el otro un 5% y un 5% y suma el 100%. Pero aquí es diferente porque uno ve que el primer tema tiene un 83%, el otro un 81%, un 63%. Para que la gente entienda, ¿por qué se produce esto? Porque ahí le pedimos nosotros que marque 7 opciones. Uh-huh. Según su experiencia, ¿cuál crees que son los 7 temas prioritarios? Por tanto, como marcan 7, no es exactamente de 1 a 100, porque como eligen varios, entonces se va poniendo en orden de prelación las preocupaciones de ellos. Y en este caso, seguridad que ocupa la mayor preocupación. Lo que tiene mayor cantidad de consideraciones. La que tiene mayor cantidad de consideraciones. Por ejemplo, mira, inclusión hasta el final, crisis hídrica, cultura y patrimonio, lamentablemente, según mi opinión, pensiones está ahí en medio. A propósito de pensiones, preguntamos en esta ocasión sobre el tema de las pensiones. Le preguntamos en primer lugar si estaba al tanto que se aprobó una nueva reforma de pensiones. 83% está al tanto que hay que se aprobó un nuevo sistema de pensiones. Cuando le preguntamos qué tan informado está, estoy informado solamente un 25%, medianamente informado un 42% y poco informado un 23%. Y cuando se le pregunta, en esta encuesta que hicimos, ¿cierto?, entre el 27 y el 27 de febrero y 27 de marzo y 1 de abril, que la aprobación, la evaluación que hacen de la reforma de pensiones, un 30,3% la consideran ni buena ni mala, o sea, entre tongo y claro, tranquilo. pero es que tiene también que ver con que el hecho de que cuando uno se va a pensionar y se da cuenta realmente cómo opera la ley, va a ser en 20 o 30 años más gran parte de los... O sea, pero no, es un tema que uno no analiza. Pero se empieza a aplicar a partir de octubre, son los primeros beneficios. No, pero cuando la gente se empieza a jubilar, los consultados... No, está bien, pero la gente, pero mira, bueno, tremendo acontecimiento, se aprobó la reforma de pensiones, salía todos los días en los medios de comunicación, la ministra incluso del trabajo, hoy día es precandidata presidencial, uno de los atributos va a ser eso, y cuando le preguntan entre muy buena y buena, es apenas un 22%. Entre muy buena y buena, 22%. Mala o muy mala, es casi un 30%. Pero cuando se le consulta a la misma gente respecto a qué sabe de esta reforma, porque recordemos que cada presidente ha tenido su gran reforma de pensiones que nunca fue una reforma estructural. Entonces, a eso digo que es un tema que es difícil de masticar por parte de la ciudadanía. No, estoy claro, porque es un tema bien técnico. Exactamente. Sí. Pero mira, pero tal vez la lección de eso quiere decir lo siguiente, haciendo resumen para el tema de la reforma de pensiones. Un 85% de los encuestados sabían que se había aprobado una nueva reforma de pensiones. Segundo, una mayoría de los encuestados no consideran ni mala ni buena la reforma de pensiones. Y tercer elemento a destacar es que más bien la mayoría están medianamente informados. Entonces, tarea para la casa es tal vez que se sepa bien cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, en fin. Después, en esta ocasión también hicimos algunas preguntas nuevas. Sí, yo quisiera preguntar respecto al tema de la percepción económica, porque usualmente incluso la gente más millonaria siempre quiere tener más dinero y dice, oh, que está mala la cosa, y después viaja igual a Miami. Pero en general, por lo menos el 60 y tanto % de la ciudadanía cree que la situación está regular, es decir, más o menos, ni buena ni mala. Sí,
Porque ahí preguntamos cómo es la percepción de la situación económica regional y le preguntamos también cuál es su situación económica personal. Claro. En ambas, cómo está la economía regional, un 66% considera que está regular, apenas un 11%, 11,8% que está buena y un 21% que está mala. ¿Por qué ese número tan alto de 66%? Creemos nosotros. ¿Significa incertidumbre? De la personal. ¿Significa incertidumbre? Claramente sabemos que este último tiempo se ralentizó un poco la economía regional. 3 años atrás marcábamos un 2,8, 3% de desempleo, hoy día estamos 5,5%. Sí, pero en realidad se han creado decenas de miles de empleos, es un tema de cálculo de la fuerza de pero en el caso de la región, digamos, hemos aumentado el desempleo de 2,8 a 5,5. Pero se aumentó la ocupación, a eso voy, que es un tema igual estadístico. Y cuando le preguntamos la situación económica personal, el 56% considera que es regular, 15% que es buena y 26% mala. Pero es un dato, mira, ahora tal vez va a haber que estar atento a propósito de la guerra arancelaria de Donald Trump, cuánto va a afectar a nuestras exportaciones de salmón. Ya se sabe que la provincia de Osorno afecta a las carnes y a los arándanos, ¿cierto? Y eso, por tanto, también va a repercutir en la economía regional, porque no olvidemos que nuestra economía regional está basada básicamente en la acuicultura, en la agroindustria, que son los dos grandes motores de desarrollo. De ahí viene el cabotaje está unido a la acuicultura, después está el sector servicio, que es turismo, en fin. Pero hay que estar atento a lo que pasa, pero en términos, resumiendo, sobre la situación económica, la gente está más bien regular y están con incertidumbre. Ahora, regular, incertidumbre, no sé si se pudiera... no, eso no es una opinión mía. Sí. No, opinión mía. Respecto al tema de la delincuencia, porque en las primeras partes, digamos, de este informe, llama la atención que el narcotráfico es una preocupación. Sí, pues. Que efectivamente hay una visibilización de este problema que abarca no solamente desde el chico vestido de buzo que puede vender cerca de un centro comercial pasta base o tusi o lo que sea a los lolos, sino que involucra un tema institucional también, la corrupción en diversas entidades a nivel latinoamericano, mundial, y las necesidades de legislar respecto a los grandes financistas, es decir, es un tema que está avanzando y que la gente se está dando cuenta que existe. O sea, el caso del narcotráfico, a mí de verdad, yo que soy sureño, tengo 66 años, nunca habría pensado que el narcotráfico esté ubicado en tercer lugar, pero los datos son reales. Habitualmente se está haciendo decomiso en Futaleufú de cocaína y marihuana, en Quillón de cocaína y marihuana, en Frutillar de cocaína y marihuana, para que hablar de Puerto Montt, Osorno, claro. Vale, en sectores rurales, en Gualaigüe, y eso estamos hablando de drogas duras, ¿cierto? Y no 1 kilo, 2 kilos día atrás. O sea, el narcotráfico en la región de los lagos es algo bien evidente. Claro, pero uno no puede... Yo no me quiero meter el tema de las instituciones, digamos, porque no hay muchos datos sobre eso, me parecería irresponsable decir que la institución esté permeada por eso. No, pero el narcotráfico tiene conlleva un riesgo de corrupción en distintas instituciones, como eso digo, a nivel latinoamericano y mundial, que no solamente tiene que ver con el microtraficante de la esquina, sino que permea a la sociedad y por lo tanto es bueno que las personas, lo que respondieron, estén dándose cuenta de que existe este problema, que abarca incluso a los grandes financistas y que sería importante luchar contra ellos. Pero además, respecto a lo de Palena, por ejemplo, tiene que ver con que, de hecho, hace 2 o 3 años se incorporó a aduanas al combate contra el narcotráfico, a la Armada, instituciones que hace 5 o 10 años no estaban participando tan activamente. Pero que es bueno que se visibilice que existe este problema, porque además, de hecho, gran parte de los homicidios que han habido a nivel nacional, por lo menos más de la mitad, tiene que ver con los muertos, digamos, por homicidio. Son personas que tienen antecedentes delictuales y que por lo tanto uno puede pensar que también tiene que ver con este enfrentamiento entre bandas. Claro, porque recordemos que el narcotráfico, como cualquier otro negocio, es un negocio siendo ilícito territorial, donde por tanto ellos tratan de controlar barrios, poblaciones, ciudades, y en esa disputa es donde se produce lo que se llama el ajuste de cuentas, ¿cierto? Hemos visto lo que ocurrió en nuestros países, Ecuador, Colombia, México, y nosotros ese nivel de violencia que todavía no lo hemos visto en el sur de Chile. Pero yo me quiero remitir a la encuesta porque lo que es relevante es que los que responden a esta encuesta, el tercer factor de preocupación es el narcotráfico. Exactamente. Eso a mí a eso voy porque eso es muy preocupante, hace Camilo. A lo mejor la gente no se da ni cuenta. Era impensado, ¿cierto? Sí, en este segmento de la violencia
efectivamente también se da una diferencia entre lo que uno percibe de lo que hay mucha violencia en la región o a nivel país, pero cuando le preguntan por su propio barrio o su propia percepción, baja notoriamente. Mira, aquí hay una pequeña contradicción. Dijimos que la preocupación mayor de lo que respondió la encuesta es la seguridad. Pero cuando preguntamos, la percepción de la delincuencia va a la baja levemente, pero va a la baja en todo. Cuando preguntamos, ¿usted diría que en los últimos 6 meses la delincuencia aumentó, se aumentó igual o disminuyó? A nivel de país, un 70%. Ok, alto. En la región, 64%. Baja con respecto al anterior baja con respecto a la encuesta de noviembre. En su comuna, 56%. Menos que noviembre, menos que agosto. En su barrio, apenas un 37%. La vez pasada fue en 41% y en agosto del año pasado fue en 46%. Aquí, por lo menos, como percepción, tal vez una pequeña buena noticia, es que los que respondieron la encuesta perciben que la delincuencia ha ido bajando a nivel de país, a nivel de región, a nivel de comuna, levemente, pero hay que estar atento a aquello. Claro, pero además la gente en todas estas encuestas creía que a nivel nacional había mucha delincuencia, pero cuando la acerca a lo real, a lo concreto de su vida cotidiana, se da cuenta que ese 70% nacional de percepción se reduce a un 30 y tanto. Por eso esta es percepción. Sí. Ahí no podría decir influye los medios de comunicación, sin duda. Si hay un matinal que está toda la mañana mostrando delincuencia, sin duda, ¿cierto? Mira, yo recuerdo años atrás, que se hizo, estoy hablando como 15 años atrás, cuando se hizo un estudio sobre delincuencia en Chile y salía la comuna de Achao preocupado por el tema de los crímenes y no había habido un crimen en Achao hace mucho rato, claro, ¿cierto? Un ejemplo. Después, mira, hay un tema así que también es preocupante, es si ha habido cambios en hábitos por seguridad. La mayoría de la gente por la seguridad ha cambiado los hábitos. ¿Cuáles son los principales? Evitan salir de noche, y eso sí que es un tema evidente. Hoy día los restaurantes, normalmente si alguien va a un restaurante en la noche, están cerrando la cocina a las 8:30, 9, y normalmente hasta las 10, 11, ¿cierto? Se atiende. O sea, 83% evitan salir de noche por el tema de seguridad. Un 61% los horarios de salida también se lo están ajustando, como también lugares que es como lo mismo una y otra pregunta, claro. Pero hay un tema también ahí, Hardy, en el sentido de que mucha gente se olvida que estuvimos en pandemia, de que el gobierno prohibió la circulación de personas, restringió los derechos civiles. En todo el mundo pasó eso. Sí, a nivel mundial. Pero estamos hablando de Chile, que ocurrió eso, de que se cerraron restaurantes, de que los colectivos que antes pasaban hasta las 4, 5 o 6 de la mañana dejaron de salir y que no volvieron a andar, y por lo tanto eso también va con esas conductas de pandemia impuestas por las circunstancias o por decisiones que se tomaron, tuvieron una inercia. Entonces cuando hay alguien que quería salir con su señora, a lo mejor ya no tenía el taxi tan disponible, no tenía el colectivo tan disponible, y al haber menos gente aumenta también esta percepción de seguridad. Es algo que habría que dar un golpe de timón eventualmente. Yo creo que en el caso de Chile hay que agregar un elemento más, que el estallido social. El estallido social, recordemos que comenzó en octubre del 2019, la pandemia llegó en el 2020, con el estallido social que hubo tanta violencia, efectivamente incluso en Santiago, muchas partes apedreaban los locales comerciales, los restaurantes. Ahí la gente empezó a meterse más temprano. Pero yo estuve carreteando y divirtiéndome en pleno estallido social en locales en el centro. Está bien, pero esta es mi opinión. Y se mantuvo. Yo estoy hablando. Mi opinión es que yo creo que el estallido social fue un factor también de mayor temor. O sea, se metió temor en la población y después vino la pandemia. Mayor temor porque ahí lo hizo frágil a toda la humanidad, ¿cierto? Claro, sí, pero yo estaba hablando de los hechos de restricción política que se aplicaron por la pandemia. Y como le digo, en el estallido social, incluso en los primeros meses de 2019, uno iba a los pubs de Puerto Montt. 2020. Perdón. No, de 2019. Sí, no a principios del 2019, porque el estallido fue a fines de 2019. Sí, me corrí. Del 2020, en los primeros meses de 2020, uno salía fácilmente en Puerto Montt hasta las 2 o 3 de la madrugada y había colectivos corriendo toda la noche. De hecho, los hechos durante el estallido se concentraron en la plaza. Y hoy día todavía sigue funcionando el tablón de banca. Por eso, el gran quiebre del cierre de locales en la noche fue por orden de las autoridades en Chile y en el extranjero por la pandemia. La pregunta que hacemos en la encuesta no es la que usted está diciendo. La pregunta es si en función de la seguridad pública, sobre la inseguridad, la gente está cambiando los hábitos. Pero los hábitos se cambiaron antes, a eso me refiero. La explicación que uno le atribuye ahora también tiene que ver con esa herencia. Esa es su opinión.
Nosotros preguntamos básicamente por el tema de No, no, seguridad. no me opino que se hayan cambiado los hábitos antes, porque efectivamente hubo un cierre de restaurantes en la que noche por motivo de la podemos ir pandemia. hasta el infinito con esta discusión, digamos. Claro, claro. Nuestro tema, o sea, es un dato real que en Chile, producto de los niveles de inseguridad que antes no ocurrían, los chilenos han cambiado sus hábitos. Es que no, Que es sale- que esa es su opinión, porque finalmente Ok. el cierre de restaurantes se dio por una decisión Ok, política ya, de cerrar en ok, las noches. ok, No, yo lo entiendo. ok. Ya pasemos a otro tema, porque efectivamente los cambios de hábitos que ustedes atribuyen a la seguridad también tienen un correlato con cambios de hábitos de impuestos en su minuto y que generaron, por ejemplo, que los colectiveros no anduvieran, y eso también incide en la inseguridad. Y de hecho, si uno va a áreas altas de calle vial, por ejemplo, en Egipto, uno puede salir fácilmente en la O noche. sea, ¿por qué le digo que lo suyo puede ser, una falacia? Porque si usted va en España, que estuvo encerrado, pero tanto acá como en Chile, digamos, producto de la pandemia, usted va a España y la noche es toda la noche abierta, porque los niveles de seguridad en España son bajísimos, ¿ok? Por tanto, puede ser una falacia que producto de la pandemia, digamos, siga hoy día. En el caso de Chile es por el tema de la delincuencia que comenta. Es verdad que es verdad que la pandemia cambió muchos hábitos, es verdad eso. Pero en el caso chileno y en el caso de muchos países de Sudamérica, tiene que ver con que ha aumentado evidentemente la delincuencia. Es que de hecho no aumentó, evidentemente, en eso podemos debatir también porque los datos dicen otras cosas. O sea, por de favor, hecho, pero que Camilo, por favor, el año 2022, por cada 100.000 habitantes eran 3,2 homicidios, hoy día hay 7,1. pero hubo aumento de homicidios básicamente en Santiago y gran parte, como lo que hablamos. Bueno, estamos hablando de los datos nacionales. Sí. Los datos nacionales son que pasamos de 3,2 por 100.000, hoy día estamos en 7,1. Es muchísimo eso. Estamos con los niveles que tenía Ecuador. Y ojalá que no lleguemos nunca a los datos, digamos, que tiene México. O sea, en Chile la tasa de homicidio ha aumentado. Esos son datos objetivos. Bueno, pero yo vengo a hablar de una encuesta, estamos Camilo. hablando de esto, claro. Estamos hablando de esta encuesta, pero de la interpretación de datos, porque, como le digo, por ejemplo, en el tema de los restaurantes, empezaron a cerrarse antes, Ok. y hubo un antecedente previo de hechos concretos de que se cerraban antes y que no se ha podido normalizar el que la gente salga hasta una determinada hora porque no va a encontrar locales abiertos, no va a encontrar colectivos y más gente, porque el hecho de que ocupemos los espacios aumenta la seguridad. A eso voy. Ojalá que nos pongamos todos de acuerdo para salir más de noche. Ahora, respecto al tema de preguntas nuevas, por ejemplo, ustedes se refieren a turismo, pensiones, elecciones, democracia, medio de comunicación. ¿De qué forma se contribuye con esto también al debate público y a mejorar las posibilidades de desarrollo de nuestra zona? O sea, una pregunta que nos pareció súper relevante fue el tema cómo los habitantes, los que respondieron a esta encuesta evaluaron la temporada turística. El 40% considera que fue una buena temporada turística. Y yo creo que es evidente, uno veía, de hecho a Chile llegó 1.120.000 argentinos. Aquí era evidente que había más turistas, que había más argentinos, en los malls, ¿cierto? En fin, 40% consideran que fue buena temporada. Y muy buena 9,3. Por tanto, cerca de un 50% considera entre buena y muy buena la temporada. Pero mira, Camilo, un tema que es llamado a atención. Preguntamos, ¿qué medidas cree usted que se pueden implementar para potenciar? El 31% considera que debe haber una mayor promoción turística de la región. Y esto es una tarea para el sector público y el sector privado. Porque si yo también fuera más directo, diría, ¿quién es el director de Cernatur? De verdad yo no sé quién es. Y Cernatur tiene por ley la obligación, digamos, de promover el turismo. Pero en este caso también aquí es para el sector privado. Después un segundo factor para mejorar el turismo, precios más bajos. También habría que preguntarse, y esto es el sector privado, si están cobrando los precios adecuados para que tengamos un buen turismo. Servicio de mejor calidad y pasos fronterizos más ágiles. Nosotros tenemos el paso fronterizo más bajo de todos los que hay con Argentina, que es el caso del Cardenal Zamoré, el segundo de importancia después del Complejo Libertadores. Claro. Resulta inexplicable que tengamos pocas casetas de atención y que además ni siquiera haya internet en el Complejo de Zamoré. Y que la ruta 215, o sea, habrá que mejorar eso. Por tanto, el tema del turismo fue un tema, la gente está contenta, le fue bien este año, pero el factor principal es que debe haber mayor promoción turística de la región. Bueno, hablamos ya de la reforma de pensiones, vamos al tema de política. De política, el hecho de que la gente igual, pese a todo lo que ha pasado, sigue valorando la democracia y la importancia también de las elecciones presidenciales y otros para su propia vida personal. Te digo una cosa, Camilo, ¿se acuerdan de las que a mí personalmente me dejan bien como una buena noticia cuando preguntamos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? ¿La democracia es preferible a cualquier otro sistema político? La famosa frase de Winston Churchill, un 82,2% está de acuerdo. O sea, hay una valoración alta de la democracia.
Pero después también uno dice, ojo, preguntamos, ¿en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario? 50,1. Y eso puede ser por varios factores. Que es también como el balance del sí y el no, porque Chile siempre se movió también en mitad y mitad, digamos. Y después preguntamos, ¿en algunas circunstancias la violencia es necesaria para conseguir objetivos políticos? Solamente un 9,8 está a favor de que se puede justificar la violencia y un 90% la rechaza. Esa es una muy buena noticia, que un 90% rechace la violencia como un factor para hacer política. Y también, en los temas de política, mira, ¿qué tan importante considera que son las primarias para definir los candidatos presidenciales? Entre muy importante es casi un 60%. Exactamente, se valora el hecho de que la gente pueda participar en la decisión. Por tanto, aquí los distintos sectores políticos, de oposiciones, de gobierno, del centro, en fin, la gente está valorando mucho el tema de las primarias. Yo quisiera plantearle un tema que tiene que ver con, a mí me llamó la atención esta pregunta respecto a lo que desde mi punto de vista no es una dicotomía, usted hablaba delante de falacia, pero es de una especie de falacia, de falsa dicotomía, libertad o seguridad, pero que se plantea, y por lo tanto yo entiendo que esto es un debate que es siempre permanente y bueno de hacer, porque no es la libertad no impide investigar. De hecho, ¿cómo la libertad no impide qué? La libertad no impide investigar a los delincuentes. Sí. No es que uno diga, no quiero libertad para que maten al delincuente o lo están presos, sino que lo que se requeriría no es disminuir nuestra libertad, sino que potenciar a los investigadores, darle más plata al servicio médico legal, que los policías estén mejor capacitados para tomar huellas digitales o de ADN u otro tipo de mecanismos, que existan facultades, por ejemplo, de la PDI para investigar cuentas bancarias con mayor facilidad. Es decir, aquí se hace una pregunta de libertad versus seguridad, en que un 42% estaría dispuesto a disminuir su propia a cambio, ¿estaría usted dispuesto a limitar su libertad a cambio de mayor seguridad? Un 42% está a favor de eso y un 50,2% que no, y un 6% no responde. Cuando uno ve las películas como V de Venganza, Star Wars, cuando gana el emperador, el malo, digamos, Palpatine, se hace precisamente en función de su seguridad, yo limito su libertad, y es parte de los discursos totalitarios tanto de Stalin como de Hitler. Entonces es bien importante la pregunta que ustedes hacen, porque la gente puede caer en esta falsa dicotomía, que es una falacia bastante difundida. Sí, por eso lo hicimos, Camilo tiene toda la razón, y por eso cuando yo digo que a mí me parece muy bien que hay una tremenda valoración de la democracia. A ese punto. Una tremenda, o sea, el que el 82% considere que la democracia es el mejor sistema, digamos, o sea, los que respondieron a esta encuesta valoran la democracia, y eso es llamado atención para los dirigentes políticos, Camilo, para los que tienen responsabilidades públicas, para los que tienen responsabilidades privadas, que no se puede jugar también con la fe. Por eso también es bueno que, por ejemplo, las municipalidades deben recuperar la confianza, que el gobierno regional deben recuperar la confianza. Me gustaría que la Fiscalía recupere también, esté más arriba, digo, que los tribunales de justicia estén más arriba, ¿cierto? A propósito de confianza, porque mira, además las policías y todo eso, pese a, como usted decía, los cuestionamientos que se plantearon contra Carabineros en algún minuto, el tema de como institución, de lo que representan, de la defensa de hecho de los derechos humanos que implica Carabineros en el PDI, de los principales derechos a seguridad, libertad, educación, etcétera, siguen teniendo gran confianza. Pero te digo una cosa, mira, qué buen punto, Camilo. El año pasado, cuando hicimos la encuesta en el mes de abril, justo en esos días habían destituido al director de la PDI por tema de corrupción. Claro. En esa encuesta, la PDI bajó 17 puntos. O sea, inmediatamente la gente percibe cuando algo es malo, cuando algo no está bien hecho. El que los bomberos tengan este nivel tan alto, ya, porque se sabe que los bomberos hacen bien la pega. Bueno, pero el nivel de corrupción ahí es mínimo. Entonces, pero no solamente corrupción en el sentido de hacer la pega bien, pero por ejemplo, ¿cuál es la tarea? Para los partidos políticos están abajo, que los parlamentarios están abajo, que los tribunales de justicia no están tan arriba, la fiscalía no está tan arriba. Eso es tarea para ellos, ¿cierto? Bueno, y después nos metimos en un tema que a mí me gusta mucho, aquí a ti también te debería interesar harto, ¿cierto? Es cómo los habitantes de la región se informan. ¿Okay? Claro, ahora ya vamos a acelerar esto porque estamos casi quizás abusando de la gente.
Hay un tema ahí porque en una de las preguntas la radio tenía como un 40% de respaldo y los medios de prensa, de publicaciones tenían como un veintitantos. Pero cuando uno hace las preguntas un poco más específicas, cuando usted hace las preguntas más específicas, efectivamente uno tiende a ver que los medios tradicionales, y nuevamente las radios, los canales y también los portales inclusive, están teniendo mayor credibilidad versus otros medios más informales que tienen que ver con TikTok, X o Twitter, Facebook. Esta encuesta, quiero ser majadero, se hizo en la región de Los Lagos, en las 30 comunas del 27 de marzo al 1 de abril. Entonces, ¿cómo se informa la gente para noticias regionales y locales? La radio 30,6, portales de noticias online 20, Facebook 12, televisión 11. Después viene ediciones y más abajo, o sea, diarios, más abajo viene Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Pero después hacemos una pregunta, mira, aquí recordemos, la radio está en 30 puntos. ¿Cómo se informan noticias nacionales y mundiales? La televisión un 40%, los portales de noticias un 22%, la radio bajó un 7% ahí. Claro, porque ahí tiene que ver también con que uno en la mañana aprende el televisor y escucha lo internacional. Pero es que es bien llamativo cómo... Después, la diferenciación, exactamente. Después preguntamos cómo se informan sobre política. La televisión ocupa el primer lugar. Y la política tiene que ver con lo nacional, en este caso, cuando buen punto, Camilo. Sí. Portal de Noticias 28, Radio 15, y allí YouTube sube 5,5. Porque además YouTube tiene ciertos controles de contenido que otros medios no tienen. Yo quisiera agradecerle, don Jardín, primero porque... Pero puede ser la última lámina, que esto es bien importante. La confianza en los medios de información. La radio está en primer lugar, los portales de noticias online, los diarios y la televisión son los que ocupan los primeros lugares. Claro, y también esto tiene un correlato con que las informaciones regionales, sí, radio y portales locales son los que tienen mayor credibilidad y son de los cuales nos informamos de temas regionales. Yo quisiera agradecerle a usted y a su equipo porque este debate, esto que ustedes aportan es valiosísimo, esto de rescatar el valor de la democracia que más del 80% la mantiene como el principal y fundamental sistema político pese a todo lo que vivamos. Y es una labor que ustedes realizan y que aportan al debate público, a la cosa pública, al reflexionar, y yo creo que es algo que ojalá sea copiado. No estoy diciendo que tenga que haber de miles encuestas, pero es una labor que ustedes hacen y que es muy importante. No, Camilo, muchas gracias. La próxima encuesta va a ser en el mes de agosto, pero también agradecerle a usted. Ustedes se rompen el lomo por hacer televisión regional y local. Y yo creo que eso tiene un valor muy grande, porque si no empezamos a valorar lo que hacemos en el sur de Chile, lo que somos en el sur de Chile, el patrimonio nuestro, nuestros medios de comunicación, porque tiene que ver efectivamente con que el sur de Chile tiene un potencial enorme de grande, tiene una matriz productiva gigante, tenemos una cantidad de universidades gigantes. Entonces la idea nuestra, modestamente, aportar, como dice muy bien Camilo, aportar al debate, aportar a la discusión. Ojalá que esto sirva para el mundo público, para los que toman decisiones y también para el mundo privado. Así que muchas gracias por esta invitación, Camilo. Bueno, don Jardín, yo quisiera agradecerle y invitarlo para la próxima encuesta, pero también de reflexión, porque este debate interesante que ojalá estemos muchas veces en desacuerdo, y porque tiene un valor de limar ideas, porque además el tema de las redes sociales hace que mucha gente se junte con gente que piensa igual y eso no aporta nada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Camilo. Y nosotros continuamos con más informaciones.